Hoy en Historium te contamos la historia de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló entre el año 1939 y 1945, es una historia de conflictos sin precedentes. Imagina un gigantesco tablero de ajedrez en el que las piezas están en constante movimiento y las apuestas son increíblemente altas. En el centro de este conflicto están dos grandes bandos, los aliados y las potencias del eje. ¿Cómo comenzó todo? El 1 de septiembre de 1939, Alemania, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, invade Polonia. Este acto es como encender una chispa en un campo de pólvora. Francia y el Reino Unido, que tenían pactos de defensa con Polonia, declaran la guerra a Alemania 2 días después. Así empieza la Segunda Guerra Mundial, con una explosión de conflicto que se expandirá por todo el mundo. ¿Quiénes eran los principales actores en esta guerra? Vamos a conocer a algunos de los protagonistas clave. Alemania, dirigida por Adolf Hitler y el partido nazi. Con su ambición de dominación y una ideología agresiva, Alemania se convirtió en el líder de las potencias del eje. Italia. Bajo el liderazgo de Benito Mussolini, Italia se unió a Alemania como parte del eje. Mussolini tenía grandes sueños imperiales y buscaba expandir su influencia en el Mediterráneo. Japón. Este país asiático, gobernado por el emperador Hirohito y el gobierno militar, buscaba expandir su imperio en Asia y el Pacífico. Por otro lado, en el bando de los aliados encontramos a Reino Unido. Durante gran parte del conflicto, el Reino Unido fue liderado por Winston Churchill, quien se convirtió en un símbolo de resistencia contra el poder alemán. Francia. Aunque fue invadida y ocupada por Alemania en 1940, la resistencia francesa y la posterior liberación jugaron papeles cruciales en el conflicto. Unión Soviética. Bajo el liderazgo de Joseph Stalin, la Unión Soviética inicialmente firmó un pacto de no agresión con Alemania, pero después de la invasión alemana en 1941, se unió a los aliados, Estados Unidos. Aunque al principio se mantuvo neutral, el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 llevó a Estados Unidos a entrar en la guerra, aportando recursos y fuerzas decisivas al esfuerzo de los aliados. Algunos momentos clave del conflicto incluyen la Batalla de Inglaterra, año 1940. Después de la caída de Francia, Alemania intentó someter al Reino Unido a través de una intensa campaña aérea. Los británicos, con la ayuda de sus radares y una valiente fuerza aérea real, defendieron su isla y evitaron una invasión alemana. La Operación Barbarroja, año 1941. Alemania rompió el pacto de no agresión con la Unión Soviética e invadió el este. Esta invasión abrió un frente brutal y extenso. Aunque los alemanes avanzaron al principio, el invierno ruso y la feroz resistencia soviética frenaron su avance. El ataque a Pearl Harbor, año 1941. Japón, buscando asegurar su dominio en el Pacífico, lanzó un ataque sorpresa contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái. Este ataque provocó la entrada de Estados Unidos en la guerra, marcando un punto de inflexión importante. El desembarco en Normandía, año 1944. También conocido como el Día D, este fue uno de los eventos decisivos en la liberación de Europa. Las fuerzas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía, Francia, iniciando la liberación de Europa occidental del dominio nazi. La caída de Berlín, en el año 1945. El asedio final a la capital alemana por las fuerzas soviéticas y las tropas aliadas de Occidente llevó al colapso del Tercer Reich y al suicidio de Hitler. Este evento marcó el fin de la guerra en Europa. No podemos olvidar las terribles consecuencias y atrocidades de la guerra. El Holocausto. Durante la guerra, el régimen nazi llevó a cabo el genocidio sistemático de 6 millones de judíos y millones de otras personas, incluyendo gitanos, discapacitados, prisioneros de guerra y opositores políticos. Este capítulo oscuro resalta la brutalidad y la barbarie de la guerra. Las bombas atómicas. En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki.
Estas bombas devastadoras aceleraron el final de la guerra en el Pacífico, pero también marcaron el inicio de la era nuclear. Finalmente, el 2 de septiembre de 1945, Japón firmó su rendición formal, marcando el final de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto dejó un mundo profundamente cambiado, con nuevas potencias emergiendo y el inicio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En resumen, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto monumental que transformó el siglo XX. Con una escala de destrucción y un impacto en la historia global que sigue resonando hoy, esta guerra no solo definió la geopolítica del momento, sino que también dejó lecciones profundas sobre la guerra, la paz y la humanidad. Si te ha gustado el vídeo y quieres apoyarnos, dale a like, suscríbete al canal y deja un comentario. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.